Bien, ¿qué tal, queridos amigos? Estamos con una personalidad de las letras laguneras, la magnífica escritora Magdalena Madero, una mujer de enorme cultura que tuvo, perdón por la expresión, mi querida amiga, la puntada de estudiar filosofía y que ustedes la escuchan y se quedan, a mí me ha pasado, se quedan estupefactos ante la erudición, el saber enciclopédico, el conocimiento profundo de la señorona Magda Madero. Mi querida Magda, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Cómo? Toño, muchas gracias. Un honor estar aquí contigo. Es un honor que Gracias. tú te hayas acordado de esta plática que alguna vez tuvimos. Yo te pedí que me concedieras la oportunidad de hablar contigo. De veras, es una admiración muy grande la que te tengo. En alguna ocasión escribí una reseña sobre tu magnífica novela Arno y los ojos de Rea, que fue publicada en la revista Siglo Nuevo, y también en la columna radiofónica El contexto del texto, que forma el programa, forma parte del noticiero Contextos, pues con mucha admiración, plena sinceridad, pues hice el comentario sobre lo magnífico de esa novela. Sabemos que en la comarca lagunera, pues hay gente que se dedica con acierto a la narrativa, pero ha cultivado más el cuento que la novela, y tú escribiste un novelón. Lo digo con el máximo Gracias. respeto y de la manera laudatoria, es decir, una supernovela que incluye prosa poética, ensayística, nos da a conocer parte de tu riquísima, riquísima cosmovisión. Pero bueno, en la introducción ya dije que mi amiga Magda Madero se fue a estudiar la carrera de filosofía. Todavía en nuestros días, en pleno tercer milenio, siglo XXI, se ve como gente rara los que estudian filosofía porque no es una carrera lucrativa, utilitaria, pragmática. Es una carrera para los que rumian ideas, para los reflexivos, para los que les gusta darse tiempo en el análisis, en el cuestionamiento, en la revisión a profundidad de las cosas. Y en estos tiempos acelerados, allá anda mi amiga estudiando filosofía. Y si es rara para cualquier persona, esta sociedad consumista y acelerada, que le gusta el vértigo, pues ve con mayor extrañeza que una dama estudie esa carrera. Magda, ¿por qué quisiste estudiar esa carrera que muchos consideran rara para, para todo tipo de personas, pero máxime para las mujeres? ¿Por qué? Pues porque tenía yo una necesidad un amor por el conocimiento, ¿verdad? Entonces, entré a estudiar la carrera de filosofía en la UDEM, pero cuando andas buscando la verdad y el conocimiento y te das cuenta de que estás muy, muy lejos de lograrlo, entonces, como a mí me sucedió, tuve la oportunidad de ser invitada a tomar unos cursos de teoría literaria, las teorías literarias y unos seminarios de novela con el doctor Mariano Ortega, que me formaron un marco teórico y que aunque en ese momento no sabía de qué iba yo a escribir, en un futuro cuando se dio la oportunidad, pues lo pude ya poner en práctica, digamos. Excelente. Y eso creo que sucedió cuando estando después de que terminé yo mi carrera de filosofía, me fui a la Ciudad de México y estando en el Instituto Francés de América Latina, que es un centro del idioma francés, todos los viernes o sábados pasaban Cine Club y fui impresionada por una película cuyo guión lo escribió un escritor francés de nombre Alain Robbe-Grillet y el director fue Alain Resnais.
Entonces fue una película, ¿cómo te puedo decir? Una película no para nada psicológica, porque es una película que es como, te da a entender como el tiempo infinito, las cosas que se repiten, la memoria que nunca alcanza a develar la realidad de los objetos, de las personas, de las situaciones. Y entonces me fascinó, simple y sencillamente me fascinó esa película. Y entonces yo dije, yo quisiera escribir, más o menos así. Me puse a estudiar a Rob Grillet, que es el portavoz, digamos, el representante más importante de lo que después se llamó Le Nouveau Roman, que en español es la nueva novela, y de hecho él hace un manifiesto que se llama así, bueno, algo sobre la nueva novela, no me acuerdo exactamente del título, pero a mí me gustó y lo llevé a práctica en mi primera novela que se llamó Una taza sobre la mesa, donde el tiempo es eterno, donde la realidad y el onirismo juegan y se confunden. Pero no quiero extenderme mucho, Toño, porque Sí, prefiero darte sí. oportunidad a que tú me hagas Bueno, dijiste las que la preguntas que realidad y consideres. el onirismo se confunden, los sueños, y en alguna otra Sí, ocasión me platicaste que eh, siendo estudiante participaste en la puesta en escena de una obra de inspiración surrealista. Para ti, ¿qué tan sí. importantes son los sueños? ¿Los sueños revelan algo muy profundo de las personas o, como algunos escépticos aseveran, simplemente son remanentes de datos que en determinadas circunstancias se reactivan, pero que no tienen ninguna importancia para la existencia real de las personas? Creo que Bueno, sí. ¿Para ti qué son? sí, no, pues son sueños nada más, ¿verdad? Cuestiones que están ahí en el inconsciente que de repente afloran y te traen, no sé, angustia, a veces son bonitos, a veces son recuerdos, a veces son cosas que no recuerdas, cosas indescifrables, pero que a veces son inspiradores también, Por porque te supuesto. pueden inspirar un cuento, una novela, no sé, algo, ¿verdad? Para luego redactar. Que Para los surrealistas, los sueños fueron muy importantes porque ellos se vieron muy influenciados por las teorías freudianas, sí, ¿verdad? De hecho, sí, André Breton de llegó a decir que el André surrealismo Breton. es el traslado del psicoanálisis a la estética. El Exactamente, sí, surrealismo es incorporar todo lo inconsciente de lo que hablan los psicoanalistas más ortodoxos a, a la, a la creación artística. es Sí. exactamente. Sí, de hecho, en sus manifiestos del surrealismo, el mismo André Breton, pues, explica muy bien todas las premisas. Ellos apelan a la locura, a la libertad, a la escritura automática o a la pintura automática, este automatismo, a lo ilógico, a lo onírico, al subconsciente, digamos, o Claro. más profundo, al inconsciente. Y de todo se sirven para hacer nuevas creaciones, nuevas formas de presentarnos, no la realidad, porque la realidad ahí está. Esa, pues, aunque no tenemos datos para verla así muchas veces con la objetividad que se requiere, pero sin embargo ahí está la realidad. Pero ¿qué es lo que hace el arte? Lo que hace el arte es añadir realidad a la realidad de otra Mira, qué manera. Y en interesante. este caso, Ujú. sí, No, no, sí, por favor, eso es interesantísimo, querida Magda. Aristóteles decía que el arte era la imitación de la naturaleza, era una copia de la exactamente. realidad, y Sí, Platón sostenía que era una pésima copia, e incluso Platón llegó a atacar a las artes porque daban imágenes falaces. sí, Pero tú dices que no le el gustaban los arte poetas.
Sí, tú dices que el arte incrementa la realidad, añade más realidad a la realidad Claro, preexistente. Esto, exactamente. Sí, así sí. es. Eh, Fíjate que, sí, te Toño, escucho. a mí en lo personal me sirvieron muchas cosas de mi carrera de filosofía, ya que te interesa saber de cuestiones así como más vivenciales, ¿no? El estudio de las diferentes posturas estéticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que mencionaste a Aristóteles, pues sí, ellos imitaban la realidad, hicieron una perceptiva literaria con reglas muy precisas que dominaron durante mucho tiempo y hasta llegar a nuestros días en que ya hay como más libertad, ¿no? Este, son muy interesantes todas estas posturas ante el arte. Yo lo último que me acuerdo de algún pensador que a mí me impresionó por su claridad para expresar lo que es exactamente la belleza en el arte, porque estamos de acuerdo que la estética lo que estudia es la belleza, pero la belleza en el arte, no en la naturaleza, porque como decía Hegel, el arte es la más alta manifestación del espíritu. Por eso se cuestionaban si porque un atardecer es una cosa hermosísima, a lo mejor hasta más hermoso que lo que pueda pintar en algún lienzo un pintor, ¿no? Sin embargo, es efímero, no hay rastros. Entonces, una de las cosas que se exigen es que el arte tiene que, digamos, posesionarse de una materia. Entonces, ese señor que te voy a decir su nombre se llamaba porque ya se murió, Max Benz, él escribió mucho sobre la estética y para no fastidiar a tus oyentes o a los futuros oyentes con términos, porque ya ves que las teorías están llenas de metalenguajes Claro. y muchas veces si no conoces esos metalenguajes, pues te va a resultar aburrida una plática, pero él habló de un término que se llamaba la correalidad. La correalidad quiere decir que la belleza es una apariencia, no existe por sí, sino que tiene que estar en una materia, ¿sí? Ujú. Entonces, esta correalidad es lo que hablábamos en otras palabras, es la añadidura de realidad a una realidad preexistente, que es la materia. Pues, oye, Esta realidad correal es donde radica eso que vamos a llamar la belleza, ¿sí? Que no existe por sí misma, sino que siempre va a estar en algo. La literatura, pues obviamente que nacerá de las palabras por y supuesto. en la pintura, pues de la imagen o del color, en la escultura, pues es la piedra, pero no es la piedra. El arte y la belleza son otra cosa. Entonces, pues los estudiosos de la estética siempre se han preguntado en qué estriba esa belleza, qué es, cómo le Sí, hacemos para conocerla. ¿Habrá alguna simplemente el ciencia que nos permita cuestionamiento, llegar? ujú, el famoso cuestionamiento, ¿la belleza es subjetiva o es objetiva? Que Exactamente, tanto ha sí, atormentado a mentes preclaras de todos los tiempos. Y muchos repiten el exactamente. adagio latino de justibus non disputando, de por gustos no nos peleamos, no. Pero tú, a ver, yo soy un ignorante en frente de esta dama. ¿Tú qué Ay, no contestarías digas eso. cuando estudiantes universitarios te preguntan o afirman tajantemente, la belleza es totalmente subjetiva? ¿Tú estás de acuerdo con esa expresión de que la belleza es totalmente subjetiva, que es cuestión de apreciación personal, del subjetivismo del observador, que depende más de las emociones y sensaciones? Porque incluso la palabra estética, de estetos, significa lo relativo a Sí. las sensaciones. Un discípulo de Ujú, Kant, Baumgarten, fue el creador de este término, que si sí. habláramos del estudio de la belleza, pues sería calilogía, el estudio de la belleza. Pero Ujú. entonces, ¿tú consideras que la belleza no existe en la naturaleza? O más bien,
que la única belleza que le debe interesar a la estética es la belleza creada por humanos, por artistas, Bueno, la obra de artífices, pero no hay digamos una belleza natural. digamos que esa fue la opinión de Hegel, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, no sé si leíste en alguna ocasión la Muerte en Venecia de Thomas Sí, de Mann, Thomas Mann, ¿cómo y no? el que escribió también La montaña mágica. Esa Ujú. novela de La muerte en Venecia, ay no, es una hermosura de novela. Y por cierto, la realización cinematográfica también es una belleza, ¿no? ¿No la has visto, Toño? No, La muerte en Venecia, te la sí. recomiendo, esa es una belleza. Que también Y es el un tema postulado, apasionante. Bueno, ahorita me das el postulado. es un tema apasionante porque Sí, es un hombre mayor que queda extasiado con la belleza de un jovencito de, no sé, 13, 14, 15 años, será el famoso Tazio, ¿verdad? Y entonces el cuestionamiento es, bueno, es que, ¿por qué no considerar también la belleza natural como, como una obra de arte, ¿no? Prácticamente. es que Y, para y los el, creyentes, mi amiga, para los creyentes en Dios o divinidades, ajá, pues dicen, pues, el universo entero es una obra de arte, si, exacto, suponen la existencia de Dios, es el artífice de un creador, supremo. ¿verdad? Exacto. Claro. Pero Sí, sí, no, sí. entonces, para ti, la neta del planeta, ¿la belleza es subjetiva o es objetiva? Más allá de lo que considere este teórico eminente que ha citado. Pues bueno, pienso que yo me voy más por lo subjetivo, aunque precisamente los estetas pues tratan de darte pautas para llegar a una cosa más objetiva, ¿no? Pero en lo personal pienso que es subjetivo porque lo que para mí puede resultar hermosísimo, a lo mejor para otra persona, ¿no? Y no podemos nosotros imponer, ¿cómo Claro, se llama? Cánones, ¿no? sí, pero a veces no, Que sí hay personas que tienen más conocimiento de lo que hay que valorar en una obra de arte, pues eso también hay que reconocerlo, ¿verdad? por supuesto. Sí, 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 es a lo Sí, que voy. Es que a veces incurrimos en el relativismo más craso, en el sí, subjetivismo extremo, y eso sí. pues, implicaría, por ejemplo, decir que la música de Bach o la música de Mozart tiene la misma calidad dependiendo de quien la escuche, de los gustos personalísimos de quien la escuche, de una pieza populachera, música de banda o de cumbia. ¿No es válido establecer jerarquías en las artes? O, Pues yo creo que sí, por ejemplo, tiene, yo o sé que sea, tú y tu señora madre, mi estimadísima y admirada Rosita Gámez Reyes Retana, y tu bella hija Marisol, pues no hay actuación de la camerata que se pierdan, y dudo que vayan a últimamente sí me escuchar la... música de banda o de reggaetón, que es válido como una expresión, pero ustedes sí No, pues establecen el una gusto. jerarquía, ¿no? De mayor calidad estética en ese tipo de música que la Camerata de Coahuila, espléndidamente dirigida por el maestro de maestros, Ramón Chade, pues es muy superior. Perdón, que me van a decir prejuicioso, estereotipado, elitista, que otras expresiones musicales que tienen su razón de ser, nadie lo niega. Pero es que a mí me preocupa mucho ese relativismo extremo e incluso que llegan a la mencionada posverdad, ya no solo en cuestiones estéticas, Sí. sino ya en cuestiones epistemológicas, de teoría del conocimiento, de la objetividad de los saberes. Entonces, si, bueno, tú eres la que sabe. A ver, Magda, cuando estabas estudiando en la Universidad de Monterrey, que te fuiste de tiempo completo y conociéndote como te conozco, que tú no te conformas con probaditas, tú te echas el clavado y buceas y estás siempre en la profundidad. Magda, ¿qué filósofos te movieron estando allá? Por ejemplo, ¿qué figuras famosas de la historia de la filosofía fueron las que más te gustaron, que más te impresionaron?
Pues mira, digamos que los que me marcaron, pues son anteriores a Platón y Aristóteles. Es Heráclito de Éfeso y Parménides de Elea. Claro. ¿Por qué? Porque yo pienso que son pilares fundamentales de la filosofía en general. Coincido. Heráclito, y tanto Heráclito como Parménides, lo único que nos dejaron fueron unos fragmentos en forma de poesía. No están todos, pero sí son lo suficientes como para entender su pensamiento. Por ejemplo, Heráclito, pues es el padre de la dialéctica, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque él analizaba que todo está en movimiento. Así y que uno de sus fragmentos es que el hombre nunca se mete 2 veces al mismo río, porque las aguas ya pasaron. O sea, y el hombre tampoco es el mismo. Y no somos los mismos porque estamos sujetos al cambio, al movimiento. El único que puede escapar al movimiento es Dios. ¿Sí? Por eso a Dios le pusieron todas estas categorías ahora de Parménides, porque mientras que Heráclito decía que la vida está en continua contradicción y en un choque de contrarios entre el que es y el no es, viene Parménides y dice, no, eso es ilógico, porque o sea, Heráclito lo puedes adaptar a la realidad. Nosotros somos seres contradictorios, somos y no somos. El momento que estamos viviendo ahorita ya no es, ya pasó, ya somos otros. Somos seres sujetos al movimiento, pero el concepto de, digamos, los principios lógicos que no admiten la contradicción, luego que fue Parménides, ¿qué fue lo que dijo del ser? Que el ser no podía ser y no ser, porque es una contradicción lógica. El ser es ubicuo, eterno, inmutable, y si tú te fijas, luego los retomó Aristóteles y luego los retomó Santo Tomás. Claro. Y los plasmó en la Suma esta teológica, y luego los adoptó la Iglesia Católica para darle como más fundamento filosófico a esta figura del Dios cristiano. Ajá. De que es eterno, inmutable, ubicuo, y bueno, todas estas características de la perfección, porque lo que es perfecto no necesita ni una mínima parte más para ser, porque si estuviera en el movimiento, querría decir que sería imperfecto. Así es. Entonces, digamos que son mis pilares, Heráclito y Parménides. Pero son pensadores antitéticos, mi querida amiga. Uno dice, panta reion den mané. Nada permanece, todo cambia. Heráclito de Éfeso, el oscuro, que decía que la esencia de la realidad era el fuego, pero en el sentido más metafórico del término, que implica una transformación constante. El otro, Parménides de Elea, y Zenón, muy cercano a él, sostienen que el ser es uno, inmóvil y eterno, y que el cambio es mera apariencia. Así es. Tú mencionaste a Aristóteles y a Tomás de Aquino, pero antes de eso, ¿qué no Platón sintetizó a los dos pensadores? Platón, claro. Cuando habla de los dos mundos, el dualismo cosmológico, y los dos pensadores, aunque parezca una contradicción, tienen razón, pero en un orden distinto. En el orden, en el topos Uranus es Parménides, y en el orden material, real, inmediato, es Heráclito. Entonces así los concilia. Pero bueno, mi amiga es contradictoria, pero todos somos contradictorios. Yo sé que son dos pensamientos distintos, pero antitéticos, es que hay que tomar por completo. Antitéticos, pero hay que tomar de uno lo que realmente nos va a nosotros como seres reales imperfectos, y lo otro como para adaptarlo a las cosas conceptuales, a las ideas platónicas perfectas, ¿verdad? O sea, dentro del mundo platónico, pues las ideas vienen del universo parmenideo, y la apariencia, lo que sucede en la famosa caverna, que no es más que un reflejo, ¿verdad?
pues es el mundo de las apariencias que viene de Heráclito. Quizás sin pretenderlo de manera tan consciente y explícita, pues haz un retrato de la realidad de la ciudad de Torreón y aparecen personajes muy concretos, admirables muchos de ellos, la mayoría. Mencionas, por ejemplo, al maestro Ramón Chale, ahí es uno de los personajes de tu novela, y también describes pues lugares fácilmente reconocibles de la ciudad de Torreón. ¿Cómo concebiste esa obra? ¿Qué querías decirnos? Yo sé que los críticos dirán, pues que la obra lo diga por sí misma. Si el autor no tiene por qué explicar, se cuenta la anécdota que hasta Beethoven se enojó cuando le preguntaron qué significaba tal obra. Pero sí se vale preguntarle a esta maravillosa escritora qué propósito inicial tenías cuando te sentaste a escribir esta novela de 500,000 de páginas, tan rica, tan variada, tan compleja, que nos ofrece tantas perspectivas y que juega con el lenguaje. Es una aproximación lúdica a muchas cosas de la vida. ¿Qué te imaginaste cuando empezaste a escribir esta novela? Pues sí, es eso, Toño, es el ludismo, es jugar con el lenguaje, es jugar con la realidad, es mira, cuando te gusta escribir, todos los días escribes, no importa qué, en una servilleta, en una nota de algo que compraste, cualquier cosa, ¿no? Vas llenando los cajones de papelitos. Y llega un momento en que de repente abres ese cajón y está lleno de papeles, ¿no? Y dices tú, bueno, una de dos, o les saco partido o los tiro a la basura, ¿verdad? Entonces, pues, mira, también juntar escritos, no haces una novela en un día. Juntar temáticas, sucesos, anécdotas, lo que sueles, no lo haces en un día. Entonces, tú vas almacenando en ese cajón papelitos y luego de repente dices, bueno, los empiezas a leer, y dices, bueno, me gusta, esto no, y vas desechando y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues ahora voy a hacer una novela. Y entonces yo ideé esta novela de Arne los ojos de Rea. Sí. El nombre fue lo último que le puse, ¿verdad? Originalmente era la historia de la anciana, esta Rea, porque debes de saber que venía una señora aquí a mi casa a pedirme ayuda. Y a mí me gustaba platicar con ella porque yo siempre pienso que toda la gente tiene historias muy interesantes que contar. Detrás de cada persona siempre hay una novela fabulosa, ¿no? Y además, James Joyce nos dejó la enseñanza de que un escritor puede escribir de lo que sea, hasta del basurero que está afuera de tu casa. Entonces, yo invitaba a esta señora y le ofrecía un café y unas galletitas y, pues platíqueme de su vida. Y bueno, realmente no tenía mucho que ver con mi Rea de la novela, pero en parte sí me inspiró para hacerle una historia. Porque en realidad son dos los personajes que llevan esta historia. Por un lado es el escritor que quiere hacer del cúmulo de papeles que ha ido juntando, quiere hacer una novela, y por otro lado encuentra a la viejecita esta que le va a servir para encaminar hacia esa dirección pues sus personajes, sus cosas. Y entonces pues se me ocurrió jugar también porque la novela pues es una ficción, y entonces es una señora que de jovencita se casó muy niña con un señor ya grande, y que el señor era un poco necio, y cuando van atravesando por una avenida de agua, pues ella va con su niño recién nacido y, y le dice al esposo, oye, no atravesemos ahí porque pues nos vamos a ahogar, ¿no? Pero el señor empecinado lo hace y ella no le obedece y se baja de la camioneta, y de esa manera logran salvarse ella y su hijo. Pero
a ella, las personas que le ayudan a rescatarla, le roban al muchachito. Y ella se dedica a buscarlo durante toda la novela. Y bueno, después ya a lo mejor veremos que lo va a encontrar, ¿no? Pero ella va a encontrar la historia de su hijo, no en su propia vida, sino en unos papeles que otro escribió. Entonces, no sé si te fijas, pero hay una superposición de realidades. Y entonces eso a mí me gusta mucho, es lúdica, una novela siempre es lúdica. Bueno, no me interesa por lo pronto, el arte. pues Claro hasta que pronto, sí. mi querida amiga. Nos estamos viendo. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias por A todo. usted.